Dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abre. Dios te bendiga, familia, pueblo de Dios, Iglesia de Cristo, hermano, amigo que me estás escuchando, sea de este país mexicano, de Estados Unidos, de Cuba, de Europa, Latinoamérica, en cualquier lugar que nos estés escuchando, se extienda la gracia de Dios, se extienda la visión de Dios y se extienda el propósito con el cual el Señor nos ha introducido en esta serie acerca del poder de la fe, acerca de que si no creemos en Dios, entonces estamos dudando de Él. Hemos estado hablando mucho acerca de la fe, de la importancia de creer en Dios, de que todo aquel que le cree a Dios recibe bendición, recibe respuesta, recibe ánimo, recibe nuevas fuerzas. Dice la Biblia que Dios es aquel que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Así que si tú en esta hora que me estás escuchando estás sin fuerzas, yo quiero decirte que este Dios de quien yo te estoy hablando, el Dios a quien tú le crees, e incluso el Dios que tal vez no le crees pero has escuchado hablar de él, es el Dios que multiplica tus fuerzas. Y si le crees a él, aleluya, él multiplicará tus fuerzas. ¿Para qué? Para que puedas continuar, para que puedas avanzar, para que puedas llegar al propósito con el cual él te creó. Aleluya. Hemos estado hablando en los capítulos pasados acerca de la importancia de la fe. Hablamos de Simón Pedro cuando Jesús le dijo: echa las redes al mar. Pedro había estado pescando toda la noche y no había podido pescar nada. Sin embargo, Jesús le dijo: vuelve una vez más. Una vez más, echa las redes. Y les decía el capítulo pasado que el Espíritu nos estaba inspirando a la persistencia, a intentarlo una vez más. Y esta mañana me volvió a recalcar lo mismo. Háblales una vez más de volver a intentarlo. Es tan importante la persistencia en nuestra vida, tanto en la vida religiosa, como le llaman algunos, digámosle cristiana, como en la vida secular, es decir, en todos los ámbitos de la vida. Cualquier persona que se proponga hacer algo, pero por X razón, la razón que sea, por falta de recursos, por desánimo, por tristeza, por oposición, deja de seguir intentando, de seguir caminando en pos de aquella visión que él comenzó, lo que va a pasar es que se va a detener. Nunca va a llegar al propósito que él, valga la redundancia, se propuso. Es decir, que si tú te propones, digamos, en este momento, aprender a tocar teclado, o aprender a tocar batería, guitarra, bajo, lo que sea, o a leer un libro de la Biblia, o alcanzar una carrera, terminar totalmente una carrera, la universidad, no sé, cualquier cosa que tengas en la mente. Y tú comenzaste a hacerlo, comenzaste a estudiar, pagabas las clases, no te rendías, estudiabas al llegar a la casa, pero al pasar el tiempo comenzaste a desanimarte y dijiste: hoy no lo voy a hacer, bueno, mañana sí, y pasado sí. Y comenzó un ciclo de retroceso en tu vida, porque quiero decirte que a todos nos toca el desánimo. Siempre que emprendemos algo, al principio lo podemos emprender con una fuerza sobrenatural, con un deseo sobrenatural, con unas ansias de concluir, de cumplir ese propósito extraterrestre. Sin embargo, cuando comienza a pasar el tiempo y nos damos cuenta que no lo hemos alcanzado, nos damos cuenta que comenzamos a desanimarnos, nos damos cuenta que comienza a haber oposición, nos comenzamos a
comenzamos a entrar en un proceso de retroceso y para algunos en un proceso de nuevo intento, de intentarlo una vez más. ¿Por qué un proceso de retroceso? Porque al tú desanimarte, dejas de intentar aquello por el cual estás donde estás. Tuviste un propósito y ese propósito era tocar la guitarra. Ese propósito era servir al Señor. Ese propósito era alcanzar una carrera, casarte, el matrimonio, no sé. Sin embargo, al llegar los momentos difíciles, de angustia, de esos momentos que estremecen tu alma y te empujan hacia atrás, esos vientos contrarios, entonces tienes dos opciones: o desistes o lo vuelves a intentar, o te rindes o continúas hacia adelante. Como le pasó a los discípulos cuando Jesús los había enviado al otro lado, les dijo: vayan al otro lado y yo los voy a alcanzar. Y ellos tuvieron que cruzar un lago, y en medio del cruce de ese lago, en la barca, se armó una gran tormenta. Y dice que los vientos les eran tan contrarios, pero tan contrarios, que se anegaban, que desfallecía su alma. Mas Jesús se le apareció y les dijo: no teman, yo soy. En otro relato de la misma historia nos habla que Cristo venía caminando sobre el agua. Y cuando Cristo venía caminando sobre el agua, los discípulos pensaron que era un fantasma. Y sin embargo, Pedro le dijo: Maestro, Señor, si eres tú, manda que yo camine. Ese Pedro loco. Pedro salió de la barca. Pedro comenzó a caminar sobre el agua. El único de los discípulos que se sabe que caminó sobre el agua fue Pedro. ¿Por qué? Porque tuvo fe, porque creyó. Así como tú y como yo creemos muchas veces en las promesas de Dios, en las palabras de Dios, y le decimos: Señor, lo voy a hacer por ti. Pero comienza a pasar el tiempo, comienza a venir la oposición, comienza a venir la noche, comienza a venir la escasez, comienza a venir las críticas, comienza a venir el chisme, comienzan a venir los vientos contrarios, y esa fe con la que comenzó a menguar, como le pasó a Pedro. Pedro salió con mucha fe, caminó sobre el agua. Quién sabe cuántos pasos dio, si un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos él dio, quién sabe. Pero dice la Biblia, las escrituras declaran que cuando comenzó a avanzar hacia Jesús con esa fe, comenzó a mirar los vientos, porque los vientos comenzaron a soplar mucho más fuertes sobre él. Yo me imagino aquella oscuridad de la noche, Pedro caminando sobre el agua, en una experiencia que nunca había él caminado, que nunca había él experimentado. Sin embargo, por la fe en aquel que le dijo: ven y camina, él comenzó a introducirse en aguas que nadie jamás se introdujo caminando, porque naturalmente en nuestra carne nadie puede caminar sobre el agua. Sin embargo, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que creó todo lo material, aquel que creó toda la materia, aquel que creó todo lo que se ve, si él te dice: ven y camina, tú tienes que confiar, porque él tiene el poder para trastornar lo imposible imposible. Él tiene el poder para hacerte caminar sobre las aguas. Él tiene el poder para traer la paz en tu tormenta. Él tiene poder para darte la victoria en medio de la tentación que estás atravesando. Si tú le crees a Dios, Dios va a abrir los cielos. Si tú le crees a Dios, Él enviará la provisión sobre tu vida. Si tú le crees a Dios, Él enviará el milagro sobre tu vida. Hay sanidad en Dios, hay victoria en Dios. Los cielos se abren cuando Dios ejecuta su palabra. Aleluya. Si le crees a Dios, si le crees a la palabra que Él te dio, verás la respuesta que estás esperando. Verás la respuesta que tanto, aleluya, habías estado esperando. Para Dios nada es imposible. Lázaro estaba en una tumba después de 4 días de haber fallecido, y Jesús solamente dijo esta palabra: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió vivo.
completamente. Jesús le dijo a este ciego: sé sano, y enseguida, aleluya, su ceguera se fue. Jesús le dijo al centurión romano: hágase como tu fe lo ha dicho. Con esa fe que has tenido, sea sano tu siervo. Y en ese mismo instante, su siervo, que no estaba ahí, que estaba a kilómetros de distancia, fue sano. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué te quiere decir Dios con esto, hijo de Dios? No dejes de creer. Que no te falte la fe. Si te sientes decaído, si tú sientes que tu fe ya menguó, dile: Señor, ayúdame a creer en ti. Como le dijo aquel hombre: ayuda a mi incredulidad. Dile: Señor, ayúdame a creer en ti. Levanta mi fe, fortalece mi fe, fortalece mis pasos. Tal vez no sientas nada, tal vez tu cuerpo no sientas nada, pero por la fe tú vas a continuar avanzando hacia el propósito que Dios encaminó para tu vida. Yo no sé qué Dios te ha mandado a hacer, no sé cuántos planes Dios ha tenido contigo que tú te has rendido, pero es el momento de levantarse. Dios no te ha dejado, Él no te dejará, Él no te abandonará. Él te llevará de su mano. Él te ayudará a cruzar la tormenta. Él no te dejará morir. Él no te dejará desfallecer. Él no te dejará en el piso para siempre. Solamente tienes que levantarte, levantar tu fe, sacar tus ojos de la tierra, poner tus ojos en el cielo y decirle: Señor, aunque no tenga fuerzas, yo te creo. Aunque mis ojos no lo puedan ver, aleluya, un milagro yo recibiré. Ayuda, Señor, mi incredulidad. Ayuda mi falta de fe. Yo decido por ti y yo te aseguro que las cosas van a comenzar a cambiar. ¿Qué palabra Dios quiere decirte esta hora que me estás escuchando? Sea noche, día, tarde, no importa el lugar, no importa la hora, no importa tu estatus social, no importa cómo te sientas, no importa en qué situación tú estés. La palabra que Dios te está diciendo en esta hora es: levántate y continúa hacia adelante. Levántate y cree en mí. Levántate y vuelve a confiar en mí, porque yo no te he dejado, porque yo no te dejaré, porque yo, aleluya, no te abandonaré. Yo no sé a quién Dios le está hablando esta hora. Solamente te estoy diciendo lo que estoy sintiendo de parte de Dios. Y Dios te está diciendo: levántate. Levántate del lugar donde estás. Levántate. Levántate, porque no es el final de tu vida. Es tiempo de continuar hacia adelante. Una nueva tierra te espera. Un Canaán te espera. Una tierra llena de provisión, una tierra llena de bendición, una tierra donde se te dará todas aquellas cosas que tú necesitas y obtendrás todas las promesas que Dios un día te dio. Dios te dice: levántate, hijo mío, yo estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Continúa remando, continúa avanzando, continúa creyendo, porque yo haré un milagro en tu familia. Yo no sé ni me imagino aquellas cosas que Dios te ha prometido. Realmente no lo sé. No sé cuáles sean las promesas que Dios te ha hecho. Algo sí sé, que Dios me dijo que te dijera que lo que te prometió, Él va a hacer que se cumpla. Que lo que te dijo que Él iba a hacer, Él lo va a hacer. Que el milagro que decretó sobre tu vida vendrá. La bendición vendrá. La provisión vendrá. Así que nada, levántate, fortalécete, anímate y créele a Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Dios te bendiga.